Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estás aquí en tu programa Darle Sentido a tu Vida. Recuérdate que mis redes sociales son psicóloga tanatóloga, ponle P mayúscula, T mayúscula para que puedas enterarte de la programación. Y también entra por Twitter. Es @psicoaris con P mayúscula y A mayúscula. El día de hoy tengo una gran invitada. Vamos a hablar de todo lo que se relaciona con el dolor, manejo y control del dolor. Bueno, pues aquí ya estamos con Enriqueta Galicia. ¿Por qué es tan importante hablar del dolor? Y vamos a mencionar vertientes, ¿no? Como la causa, la diferencia, los tipos y la clasificación, que no es nada fácil entenderlos, nada más los sentimos. ¿Qué te parece si vamos a que de alguna forma me acompañes a ir paso por paso a saber lo que es el dolor? Desde tu enfoque, ¿qué pasa con el dolor, Enriqueta? Bueno, antes que nada te agradezco la invitación No, gracias a ti. Estoy aquí para informarles que el dolor es algo que es difícil de entender, a pesar de que todos de alguna manera hemos sentido dolor, ¿no? Hay dos conceptos que debemos tomar en cuenta, que es el de la Asociación Internacional del Dolor, que lo define como una sensación subjetiva que puede tener una causa real o no, y que de alguna manera nuestro organismo está dotado con terminaciones que lo percibe. El otro concepto que me parece importante es el de la Sociedad Española del Dolor, que aparte de definirlo como síntoma, lo define como una enfermedad como tal. ¿Y en realidad será enfermedad? Si nosotros vamos aterrizando un poquito lo que es el dolor, vamos a ver que hay causas y consecuencias diferentes. Por ejemplo, se me ocurre en este momento empezar con la parte del dolor anímico y dolor físico. ¿Quién es el que llega primero, el dolor anímico o el dolor físico? Hasta cierto punto, ¿qué es lo que nos hace sentir el dolor anímico? ¿Qué es lo que nos hace sentir el dolor físico? Porque el dolor físico puede ser que de alguna forma el cuerpo nos esté avisando, ¿no? Constantemente. Pero el anímico ni siquiera sabemos en qué momento inicia y cuándo es cuando está en su proceso o en su clímax total, porque por lo general hablamos de una depre en lugar de un dolor anímico. Hay que hacer un poquito la diferencia entre lo que es el dolor físico como una causa física, corporal, y el dolor anímico que viene un poquito más del alma, ¿no es así? Sí, mira, el dolor físico generalmente lo podemos dividir en dos partes. El dolor físico por una causa en este momento, ¿sí? Que puede ser el agudo. Es una causa que nos está pasando en este momento y que indudablemente sentimos inmediatamente el dolor. Este dolor agudo tiene un lapso de presentación hasta de 6 meses. Le podemos dar esa oportunidad de lapso de 6 meses, pero tiene una causa real, ¿sí? En este momento, una caída, un raspón, una cortada, ese es un dolor agudo. Sin embargo, tenemos la prolongación de este mismo dolor, pero de una manera más tenue, más soportable, que es el dolor crónico. El dolor crónico pasa de este periodo de 6 meses y generalmente es un dolor constante, puede ser de bajo nivel, o sea que percibes el dolor, pero es tolerable. Las personas se acostumbran, ay, que siempre tengo mi dolor de cabeza, o siempre tengo mi dolor de rodilla, siempre mis punzadas en el estómago, y lo dejan así, que continúe. Sin embargo, el dolor es una manifestación de nuestro organismo que nos determina que algo está pasando, que tenemos que ver la causa. Generalmente en el agudo sí le damos una solución pronta porque tenemos la causa real. En el crónico no, generalmente es una forma de dejarlo avanzar y solamente lo atendemos cuando este crónico se agudiza, ¿sí? Cuando ya no toleramos el dolor y es cuando acudimos a que nos den el origen de este dolor. Sin embargo, el dolor emocional es otro tipo de dolor que no tiene aparentemente una causa física,
pero sí una causa emocional, una carga emocional muy importante. Y esta está relacionada generalmente con nuestros apegos, con nuestras pérdidas, con nuestra propia existencia, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre en este momento ir aterrizando con ejemplos. El dolor agudo lo podemos diferenciar con el crónico por la intensidad del umbral del dolor, que muchas veces hay que aclarar en este sentido que el umbral del dolor algunas personas lo tenemos demasiado fuerte y para lo que para mí es demasiado fuerte, a lo mejor para ti es demasiado débil o sin importancia. En un momento dado, yo creo que aquí lo más importante sería ir identificando que nosotros somos como muy ávidos a acostumbrarnos al dolor, ¿no? Por ejemplo, la diferencia, ponme un ejemplo en este momento entre el dolor agudo y el dolor crónico para que nos quede un poquito como que más claro esa parte. Mira, el dolor agudo lo podemos representar mediante una caída, ¿sí? Un infarto es un dolor agudo. La causa es en ese momento, ¿sí? Está pasando en ese momento y la podemos identificar. El dolor crónico es un dolor que generalmente nos está anunciando que algo no está funcionando adecuadamente en nuestro organismo. Es como decir que el dolor puede ser amigo o enemigo, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros dependemos, el dolor es una experiencia personal, indudablemente, porque depende de muchos factores. Depende de tu constitución, depende de tu genética, depende de tu propia historia personal, depende de tu cultura, depende de la edad, depende de que si nosotros en nuestro entorno socialmente somos amados o no somos amados, ¿sí? Entonces, indudablemente el dolor es una experiencia personal que no podemos generalizar. Puede ser que tú te hayas caído y yo también. Puede ser que tengamos la misma fractura del mismo hueso, en la misma altura, del mismo tamaño. Pero tu dolor va a ser diferente a mi dolor. Y eso es lo que hay que entender. El dolor es diferente para cada persona, porque va a depender de todos esos factores que hemos mencionado para que tú manifiestes, a lo mejor como dices, yo puedo decir, ay, sí me dolió, pero ya me paré. Y sin embargo, ese mismo dolor para ti te puede dejar 2, 3 días en cama y no soportarlo, ¿no? Algo que para una puede ser agudo, para la otra puede ser crónico. No, la intensidad. A eso me refiero. Por ejemplo, en ese caso el umbral para mí puede representar muy diferente el umbral de la diferencia entre lo que tú sientas con lo que yo sienta. Uh-huh. Tú puedes entrar con un dolor agudo que para mí pudiera ser crónico o viceversa, ¿no? No, el agudo va a ser agudo para ti y para mí. Va a ser el agudo. Lo que diferencia el agudo del crónico es el tiempo de permanencia. Entonces sería en cuestión de permanencia. De permanencia. Okay. El agudo es el que se presenta en este momento y la intensidad que tenga depende de todos los factores que antes mencionamos. Muy bien. Hay otros tipos de dolores, por ejemplo, el punzante o el quemante. A mí sí me gustaría en un momento dado que fuéramos como poniendo ejemplos para que nos quedara un poco más claro diferenciar. Porque luego no sabemos si es más fuerte el dolor anímico con el que estamos llegando a una dependencia, a una institución del sector salud, o si realmente lo que nos está pasando es, nos preguntan, ¿no? ¿Qué clase de dolor tiene? Ni siquiera lo sabemos distinguir. Entonces, en ese sentido, me gustaría que regresando del corte, nos pudieras compartir ejemplos entre la diferencia de un dolor punzante con un dolor quemante, que es por demás así, que nos quedara como más claro, más enfático, para que cuando tuviéramos que, ahora sí, la necesidad de ir al doctor y plantear nuestro dolor, sepamos realmente qué tipo de dolor es el que nosotros tenemos. ¿Te parece bien, Enriqueta? Claro. Pues yo les pido que se queden conmigo aquí en Darle Sentido a tu Vida. Vamos a hablar en el trayecto del programa del manejo y control del dolor. Apenas estamos empezando y pues bueno, quédate aquí conmigo en Darle Sentido a tu Vida.
Regresamos. Bien, y regresamos. Quedaron 2 preguntas al aire, Enriqueta. Nos vas a hacer favor de más o menos identificar con ejemplos la diferencia entre lo que pudiera ser el dolor punzante con el dolor quemante. ¿Cómo puedo yo llegar con un doctor y decirle, el dolor que traigo es punzante? ¿Qué características debe de tener un dolor punzante? Mira, el dolor punzante, precisamente su nombre lo dice, son punzadas, ¿sí? Lo que cuando llega uno a solicitar la atención médica y uno refiere a hablar del dolor, le preguntan, ¿hace cuánto tiene su dolor? Y ahí es la primera distinción que tenemos. Si ya tiene tiempo, es crónico. Si lo presenté ayer, es agudo. Posteriormente le dicen, ¿lo tiene en un lugar localizado o no está localizado? Y el otro es el tipo de dolor. ¿Cómo lo siente? ¿Siente que punzadas, piquetes o como una quemada real, ¿sí? Y dependiendo de todo esa información que recaba el médico, él va analizando qué tipo de dolor para decirte la causa al final del tipo de dolor. Y realmente el punzante, como su nombre lo dice, son punzadas. Piquetitos. Sí, piquetitos. El quemante, pues quiero entender lo que es que quema, pero un ejemplo de un quemante. Un quemante es como la enfermedad de herpes. Un cáncer de mama te da ese tipo de dolor y realmente sientes como que te quema la zona, como si la tuvieras lacerada, tallada así en exceso. Se siente hasta el calor, porque inclusive el médico te pregunta, ¿siente que cambia de temperatura la zona? Porque aparentemente la piel está íntegra, pero tú sientes la quemada como tal, el quemante, como si tuvieras una quemada reciente. Bueno, ahora entraríamos un poquito más de lleno al tema de lo que es el dolor físico para diferenciar entre el dolor anímico. Dentro de las características primordiales que tiene el dolor físico pudiera ser que se da al momento, es una señal de alarma, está bien localizado, está acompañado de signos físicos, puede ser de carácter superficial o profundo, puede ser intenso o no intenso y hasta cierto punto puede llegar a ser de corta o larga duración. Desde tu enfoque, ¿qué sí vendría siendo un dolor físico como amigo? En lugar de ir a presentarme con un cuadro de dolor como enemigo. Mira, una presentación como amigo es aquel que te está avisando que tienes que revisar algo que no te está funcionando, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor tu chequeo cada 6 meses, y revisar, si realmente tienes localizado tu dolor, ¿sí? Si tú tienes un dolor, inmediatamente tratar de investigar la causa, ¿sí? Cuando uno sabe la causa, en automático se retira el dolor. Ese es cuando se convierte como amigo. Cuando es enemigo, es aquel que no nos avisa, que actúa sigilosamente. Y cuando se presenta, es cuando ya desgraciadamente ha sido de un origen por una enfermedad crónica, ¿no? Entonces es como enemigo, es sigiloso, es silencioso. Y cuando se presenta es cuando ya se ha avanzado demasiado el padecimiento o la patología que lo cause. Desde tu punto de vista, ya en ese grado de experiencia, pareciera ser que en algunas ocasiones dentro de lo que es el sector salud, cuando uno va con un dolor físico y que, primero que nada, a veces hasta nos regañan en lugar de preguntar cómo es el dolor, ¿no? ¿Cómo que apenas acaba de usted de venir con todo ese dolor? ¿Por qué? Porque pareciera que llegó el dolor enemigo, ¿no? Uh-huh. Algo que nunca nos avisó en su momento hace que es que aquí hay 2 vertientes. Uno, que me acostumbro a esas punzaditas o ese ardorcito y que voy hasta que ya no soporto el dolor,
pero ese es el amigo. Todo el tiempo estuvo acompañándome y avisándome, pero yo fui la que lo ignoré. Pero, por ejemplo, en el caso del dolor, cuando ni siquiera te avisa y ya tienes hasta una metástasis o un cuadro canceroso o una sensación de que me tocó platicar un caso en una conferencia, en una mesa redonda que hicimos donde hasta cierto punto decía, es que fue impactante. Acababa de llegar la paciente a decir que estaba presentando su cuadro de dolor, la llevamos a radiografías y se nos murió. Ya el dolor ya estaba mucho, pero mucho, muy avanzado. Psíquicamente en ella, lo ignoró, porque realmente el cuerpo no le avisó como tal. O sea, el dolor físico no le avisó. Sin embargo, desde tu enfoque, cuando ya se presenta ese dolor enemigo, ¿qué es lo que pasa con ustedes con el sector salud cuando ya es casi por demás lo que pudieran llegar a hacer con la persona porque no presentó esos cuadros maravillosos o esos signos que el cuerpo te va avisando que algo ya está terrible en tu cuerpo? Mira, desgraciadamente el dolor es un síntoma que en general no nada más es una institución, ¿no? Es mal valorado, ¿no? Y desgraciadamente tanto los pacientes como los trabajadores de salud nos acostumbramos al dolor. Nosotros, como personal de salud, prescribimos que el dolor debe estar presente porque es parte de una patología. Si tú me dices, tengo cáncer, señora, pues si tiene cáncer va a tener dolor, ¿sí? Si se está infartando, pues va a tener dolor. O sea, generalmente el síntoma que debe estar es el dolor, ¿sí? La otra, por parte de los pacientes, generalmente hay muchos factores que condicionan a que se acostumbren al dolor. Y a veces nosotros pensamos, así como lo define la Asociación Internacional del Dolor, como una sensación desagradable, hasta que llega a ser muy desagradable es cuando nos presentamos. Generalmente porque tratamos de evitar todos esos trámites administrativos que se tienen que hacer para una consulta y pensamos que vamos a ir al doctor para que nos den ácido acetil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es como un efecto dominó, donde hay una responsabilidad por parte del sector salud y por parte de las personas o de los usuarios o de los pacientes. Lo importante de esto es que en este momento se retome otra vez y se le dé la importancia al dolor que debe tener, ¿no? Yo creo que el dolor llega a ser una sensación tan desagradable y tan fuerte y tan impactante que ya no nada más es el dolor ni la enfermedad, es todo lo que conlleva el dolor, porque se adjunta el dolor emocional. El dolor emocional va conjunto con todo lo que nos hace perder el dolor. El dolor nos hace perder nuestro trabajo, nuestra economía, nuestras relaciones. Nuestro entorno se transforma totalmente por el dolor. Y eso nos lleva, aparte de tener el dolor físico, la enfermedad, los demás síntomas, tener el dolor emocional, ¿sí? Entonces yo creo que es importante que nosotros retomemos esto y le demos la importancia que debe tener, ¿sí? Nosotros como pacientes tomar la responsabilidad de que tenemos que tener ciertos cambios de actitud, tenemos que tener cierta disciplina con nuestro cuerpo y ponerle realmente atención a lo que nos manifiesta nuestro organismo. Como trabajadores de salud, creer realmente a los usuarios que tienen el dolor, porque a veces el dolor no es algo palpable, es algo que nosotros debemos darle el crédito del grado de dolor que nos manifiesta el usuario, ¿sí? Si me dice me duele mucho, lo debo creer que le duele mucho, ¿sí?
aunque yo lo vea íntegro físicamente o aunque la lesión yo la vea muy pequeña, si es que tiene lesión física, pero yo debo creer en la intensidad que él me está manifestando y darle esa oportunidad de que exprese y que se trate de manera individual el dolor para cada persona, o sea, porque las personas pueden tener el mismo diagnóstico, pero el dolor va a ser diferente, aunque sea el mismo tipo de dolor. Esa parte, fíjate que ya nos está entonces metiendo más a lo que es la parte del dolor anímico, donde ya entran las emociones, donde ya entraría qué llegó primero, si dolor físico o dolor anímico, ¿no? Porque hemos sabido de muchísimos casos que, bueno, en el siguiente bloque lo vamos a especificar un poco más, donde ya te quedaste sin trabajo y entonces empiezan todos los dolores anímicos que te llevan a, ya no aguanto la espalda baja, me están doliendo las rodillas. Lo interesante de esto es que tú puedes el dolor físico canalizarlo del 0 al 10, ¿qué intensidad tienes? Tienes un 0, básicamente ni siquiera sabes que si llevas dolor o no. Pero de ahí a partir del 2, 3 ya sabes si es muy pequeño el dolor o se va maximizando. Pero ¿qué pasa con el dolor anímico, con la parte emocional, con la parte del alma? Porque todo eso se va quebrantando precisamente porque no tenemos una regla para medirlo, ni tampoco muchas veces ni siquiera sabemos que ya hay un dolor anímico porque nos encanta maquillar muchas veces que es por el clima, porque es fatiga, de cansancio, otras cosas menos lo anímico. ¿Qué te parece si en el siguiente bloque hablamos ahora ya entrando más en materia de lo que viene siendo el dolor anímico para que de alguna forma vayamos diferenciando qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo? Y a ti te invito a que te quedes conmigo en el siguiente bloque. Vamos, si tú quieres, por medio del chat, haznos tus preguntas, todas tus sugerencias, todas las dudas que tengas y con todo gusto en el siguiente bloque te las contestaremos. Quédate aquí en Darle Sentido a tu Vida. Regresamos. Bien, y regresamos aquí en tu programa Darle Sentido a tu Vida. Nos quedamos con una pregunta al aire, el dolor anímico. Un dolor que por demás ni siquiera avisa. Puede o no puede dar algunos síntomas. Por ejemplo, características principales, trastornos del sueño, pudiera ser en un momento determinado mucha fatiga. A veces nosotros pensamos que estamos muy cansados y pudiera ser o no pudiera ser porque se está presentando precisamente un dolor anímico. Lo que nosotros ya muy trilladamente hablamos de estoy muy tensa o estoy muy estresada. Y cuando uno pregunta de dónde viene esa parte, generalmente viene por alguna pérdida. Por ejemplo, no sé si tú estés de acuerdo conmigo o no. Muchas de las ocasiones cuando pérdida de salud, por ejemplo, hablando del sector salud, ¿no? Que de pronto ya llegaste con un dolor de cabeza por una migraña. ¿Desde cuándo empezó con su dolor de migraña? No, pues desde que me jubilé. No, pues es que mi marido tuvo un accidente y a raíz del accidente esos dolores me han venido como que más fuerte y más fuerte. Desde tu experiencia, Enriqueta, compártenos por favor qué pasa con el dolor anímico en torno a todo lo que se vive precisamente ahí en el sector salud. Mira, el dolor anímico es algo que va relacionado con nuestros apegos, ¿sí? Con nuestras emociones directamente. Está íntimamente relacionado, entre más apego tenga a algo y yo lo pierda, va a ser más fuerte el impacto emocional que vamos a tener. Por lo tanto, el dolor va a ser más evidente. Y claro, el dolor emocional se presenta mediante alteraciones del sueño, del apetito, ese estado, las emociones están a flor de piel, ¿no? Desde la negación, el llanto, la ira, ese enojo, ese llorar, el no querer seguir, en ese no querer hacer nada, en ese que nos saca, haga de cuenta que nos saca de nuestra manera diaria de vivir, de nuestra rutina.
El dolor emocional es algo que desgraciadamente no hay una escala, pero que está íntimamente relacionado con nuestra historia personal, con nuestra manera de vivir, con nuestras raíces, con nuestra formación. Y desgraciadamente es algo que pocas veces las personas nos damos la oportunidad de vivir, ¿no? De hacerlo. Nosotros desde que nacemos tenemos pérdidas, ¿sí? Desde el nacimiento tenemos la pérdida del confort al corte con el cordón umbilical, posteriormente la pérdida del destete, y así nos vamos, toda la vida es una pérdida. Sin embargo, el ser humano no está acostumbrado a trabajar esas pérdidas porque también ve ganancias, ¿no? O sea, va creando su independencia. Cuando deja la mamila, pues tiene la ganancia de los alimentos, de los sabores, y así inclusive hay pérdidas y ganancias, pero desgraciadamente nuestros apegos son los que nos afectan más y no vemos el lado positivo que son las ganancias. Desgraciadamente, poca gente se da la oportunidad de vivirlos, de procesar ese dolor. Lo más importante de aquí es darse permiso de vivir la pérdida con la emoción que se presente, ¿sí? No hay alguna medicina, no hay alguna receta así específica, no hay algún libro que le determine qué va a hacer si pasa esto, si pierdo el trabajo, si pierdo una pierna, si pierdo a mi marido, si pierdo mi coche, si pierdo a mi hijo, o sea, no hay nada, ¿sí? Ay, perdón, ahí viene, a ver si tú me puedes seguir en esta parte. Ahí es donde entraría nuestro código de creencias en cuanto allá nos están dando una noticia, la que sea, conjuntamente con la escala de valores, ¿no? Que en un momento determinado, como yo soy el jefe de familia, no puedo sentir dolor. Si soy la proveedora, menos, ¿no? En un momento dado, esa parte de yo no me puedo enfermar, ¿no es así? Uh-huh. Claro, y nuestro sistema de creencias es la base de todo lo que somos y reflejamos, ¿sí? Que desgraciadamente la sociedad, cuando nosotros nacemos, la sociedad ya nos tiene un sistema de creencias etiquetado, ¿no? Que tenemos que acatar y que desgraciadamente desde pequeños nos hace que lo tapemos, que no hagas eso, o si haces eso eres fea, o sea, como que nos van moldeando de una manera que nos evitan hacer la expresión del dolor emocional, ¿sí? Y en ese sentido, por ejemplo, vamos a suponer que en un momento determinado llega una persona y tiene un cuadro clínico demasiado severo corporalmente, pero la noticia como tal, cuando luego el sector salud tiene que dar esa noticia, se conjunta con la parte anímica, ¿no? Porque no nada más estoy perdiendo la salud como tal, también estoy perdiendo mi escala de valores, que es mi autoestima en este caso, que estoy perdiendo el que antes yo hacía todo esto y ahora ya no puedo hacerlo. El clásico, ¿no? Si ya vas con problemas de colesterol o triglicéridos, todo lo que antes te gustaba comer, ya no puedes hacerlo. Entonces ahí ya no es tanto que vayas con problemas de colesterol, sino pareciera como que te están castigando porque ya no grasa, ya no carnitas, ya no refresco, ya no, una serie de cosas que tú entras así como que, bueno, estoy rebasando el límite o ya rebasé un poquito el límite del colesterol, pero no hay problema, yo puedo seguir mi vida. Y cuando el doctor te frena, porque va a depender también de cómo te dé la noticia, es cuando ya entra la situación realmente del dolor anímico. No, ya para qué, ya, ahora sí ya soy un diabético, ya no voy a funcionar, o por ejemplo cuando sales del hospital por cualquier tipo de cirugía, por una situación en la cual antes sí corrías el maratón, ya no vas a poder correrlo. Toda esa parte, ¿ustedes cómo la viven? En tu caso, por ejemplo, ¿no? Que tienes un área demasiado delicada como son los niños.
Y que los niños no tan fácilmente les puedes dar una noticia de que, mira, esta pastilla es para tu dolor físico, para que ya no te duela tu cabecita ni tu pancita. Pero ¿qué vas a hacer con esa parte de que no vas a poder salir al sol o no vas a poder salir a jugar como tus demás amiguitos, ni siquiera vas a poder jugar con tus hermanos porque tienes una enfermedad infecciosa, por ejemplo, o contagiosa? Desde tu enfoque, ¿cómo manejan esa parte anímica? Porque se me hace todavía un poquito más fuerte que el dolor físico, porque la pastilla se hace cargo de esa parte, ¿no? Claro, mira, el dolor emocional es algo que se percibe, pero que también depende, como dices tú, de la forma en que se digan las cosas, ¿no? Yo creo que a lo mejor el dolor no lo evitas, pero sí lo puedes manejar de diferente manera según te den la noticia, te den tu espacio, te den un tiempo para hacerte ver y entender lo que te están diciendo, ¿sí? Porque a veces tú das una noticia y no sabemos dar noticias. Y es toda un arte dar una noticia, y más una mala noticia. Es muy importante la manera, el cómo, el dónde y qué tiempo le dediques para darle la mala noticia, ¿sí? Una mala noticia obviamente te va a dar un impacto emocional fuerte, y más si es una muy mala noticia, ¿sí? Depende de la manera en que se lo expliques y esa trayectoria. A lo mejor cuando te dan la noticia es el impacto, ¿sí? Y el dolor emocional se va a ir graduando conforme al número de pérdidas que vayas teniendo, ¿sí? En el momento es el impacto emocional el que te deja estupefacto y no puedes creer, ¿no? En ese momento sí te remueve tu estado emocional, pero no has tenido tantas pérdidas. Conforme el tiempo va avanzando, tú vas a ir incrementando esas pérdidas, ¿sí? O sea, a lo mejor la primera es la salud. Luego, si tú sigues, bueno, te vas viendo que tienes pérdidas económicas, pérdidas sociales, pérdidas familiares. Y conforme incrementes tu número de pérdidas, va a ir incrementando tu dolor emocional. Y en cuestión de la diferencia entre niños y adultos, La diferencia, a veces pensamos, y creo que es algo bien importante, que a los niños no les debemos explicar. exacto, Y es algo que está equivocado. es muy cruel además. A los niños hay que explicarles, hay que decirles a la manera que nos entiendan. Y a veces es más difícil trabajar con una persona adulta porque tiene muchos apegos que un niño. Un niño es espontáneo, tiene pocos apegos, los apegos siempre nos van a traer dolor. Y un niño no tiene tantos apegos, él puede entender y tener más facilidad a entender y a vivir y a darse permiso de sentir el dolor emocional. El dolor emocional se va a manifestar mediante el llanto, mediante la ira, el enojo, si tú quieres, pero el niño se da permiso. O esa ausencia, ¿no? Ya no voy a poder salir a jugar, por Sí. ejemplo, ¿no? Pero no la pérdida tan fuerte como la de un adulto, que en cuanto, perdón por el ejemplo que voy a dar, pero es una experiencia que yo compartí alguna vez en algún hospital, donde al niño le tienen que apuntar la mano pues porque la metió en la lavadora, desafortunadamente, pero el dolor anímico del niño no tenía comparación con el dolor anímico del adulto. Sin embargo, a la par, cuando hubo una persona que tenían que apuntarle el pie porque tenía problemas severos de su cuadro clínico de la diabetes, parecía que ya lo estaban aniquilando por completo. El niño vio una ganancia, dijo, ahora yo ya voy a poder tener un brazo biónico. ¿Por qué? Porque pues, los niños están siempre en ese estado de la imaginación y la fantasía. El adulto se aniquiló por completo, ¿no? Como tú bien lo dices, veía más de alguna manera todas las pérdidas y no se abocaba a lo que sí le quedaba, que era una gran parte de su cuerpo. Era nada más el pie el que ya no iba a tener ahí.
Y en este sentido es cuando llega el dolor psicosomático, ¿no? Porque es el que no hemos aterrizado aún, donde ahora ya llegan con el dolor del brazo que ya no tienen o del dolor del pie que ya no tienen, cuando realmente eso ya no existe. Sin embargo, ya no existe físicamente. Pero esa negación de que esto no me puede estar sucediendo a mí hace que se vaya desarrollando justamente el dolor del brazo que ya no tengo o el dolor de la pierna que ya no tengo. En ese sentido, cuando hay dolores psicosomáticos, ¿qué pastillita le das al paciente? Mira, desgraciadamente para ese dolor tampoco hay ninguna pastilla. Yo creo que... Ni medición. Ni medición. ¿Hay alternativas? Sí, sí hay alternativas. Y la primera es trabajar sobre el dolor, ¿sí? Darse esa oportunidad de apoyo psicológico, tanatológico o psiquiátrico en determinado momento, de permitirse tratar el estado emocional, ¿sí? Conforme él vaya tratando el estado emocional, claro que va a mejorar, ¿sí? Va a mejorar su dolor somático y va a entender que el proceso de la pérdida si no llega muchas veces los pacientes o las personas no llegan a la total aceptación, pero sí llegan a disminuir todas las molestias que causa el dolor psicosomático o el dolor emocional, porque a pesar de que no son una causa que nosotros observemos, existe el dolor y es percibible el dolor, o sea, lo siente el paciente. El paciente, y hay que respetarlo. Yo los invito a que se queden conmigo, nos queda nada más un bloque, pero en este bloque vamos a hablar la importancia de realmente concientizar, cómo concientizar esa parte del dolor, qué estrategias y qué técnicas podemos nosotros adquirir precisamente para esa parte del dolor, y también regresaremos para contestar todas sus preguntas que nos han llegado amablemente por el chat. Regresamos. Bien, y regresamos. Hay todavía una pregunta importante al aire que hacer. ¿Cuál sería la forma, la estrategia en la cual nosotros, tanto como personal sector salud como personal paciente, podemos concientizarnos de lo que son el manejo del dolor, el control del dolor, algo que va a estar conmigo, si yo lo permito, y si así sucediera que llegara a mi cuerpo, la responsabilidad también de saber qué voy a hacer con ese dolor? ¿Qué nos puedes ofrecer, Enriqueta, el día de hoy para precisamente manejar esa estrategia del dolor? Primero que nada, conocer el origen de mi dolor, o sea, saber qué es lo que causa mi dolor. Si sé la causa, saber si lo puedo tratar o va a ser continuo. Si va a ser continuo, claro que hay alternativas que hacer, ¿no? Hay proposiciones que determinar para realizar que este dolor no sea tan severo, aunque tenga que estar presente, aunque sea parte de lo que yo tenga o de lo que yo padezca. La primera sugerencia que yo les diría es que de algún modo ustedes acudan a un solo médico y sean tratados que el dolor sea manejado adecuadamente, ¿sí? Porque a veces con nuestra desesperación de que no se nos quita el dolor, pensamos que un médico no es bueno por eso, y vamos a otro, y nos dicen que compremos la pomadita y que compremos esto, y eso también les merma la economía, que es otra situación que a veces por la desesperación de sentir el dolor, no se va visualizando. Entonces lo importante es saber por qué tengo ese dolor, las perspectivas del dolor que se tiene, si se me va a quitar, si lo voy a tener, si lo puedo disminuir. Ya ahorita ya como parte del programa de salud está el manejo de cuidados paliativos. Uh-huh. Cuando hay una enfermedad que sea terminal y tenga como síntoma el dolor,
Hay clínicas del dolor, de cuidados paliativos, en el cual es un derecho que tienen todos los seres humanos de no tener dolor. Esa parte a mí me encanta mucho. Además, quiero compartirles que Enriqueta tiene ahorita en la actualidad un congreso en puerta. También por eso quise invitarte para que nos enseñes a nosotros qué es la parte más importante en un momento determinado del congreso. Cuarto congreso, Enriqueta, cuarto congreso, y no nada más tanatológico, hay que aclarar, porque muchas veces esa palabra como que no nos cae el 20. El congreso más bien sería para que sepamos nosotros a conocer nuestro cuerpo, saber qué pasa con el cuerpo y lo más importante, qué quieres hacer con tu dolor en el cuerpo. ¿No es así? Claro, mira, este año escogí precisamente el tema del dolor porque es algo que presentamos todos, que ha ido incrementando y que pensamos que a veces es parte de nuestra vida, el dolor. Y sin embargo, a veces llegamos a pensar que ya no hay otra cosa que hacer. Sin embargo, lo importante es saber que hasta el último día de vida que tengamos, tenemos la oportunidad de hacer algo por lo que padecemos, ¿sí? Y un derecho de la bioética es morir dignamente. Y creo que todos tenemos el derecho a morir sin dolor o con el menos dolor que se pueda. En el Congreso los voy llevando de la mano para que tengan diferentes alternativas, diferentes propuestas, de que a veces nosotros nos damos por vencidos desde el momento que tenemos el dolor. Y a veces llega a ser tan fuerte el dolor que lo único que queremos es morir. Pero cuando ese dolor es manejado o es un poco disminuido, cambian las perspectivas que tenemos, ¿no? Ya no deseamos tan pronto morir, ¿no? Sino le vemos otras perspectivas. Lo que les trato de brindar en este congreso es que tanto los usuarios como los que trabajamos en sector salud brindemos esta información, que hay alternativas, que hay propuestas, que podemos tratar de combatir este síntoma que llega a ser tan desagradable, tan desalentador y que nos llega a quitar hasta las ganas de vivir, la esperanza, ¿no? La esperanza, lo cual indica que no nada más vamos a escuchar un congreso donde hablemos del dolor físico, la fisiología, sus orígenes, sino también estoy entendiendo que vamos a ver en tu congreso cómo llevar a cabo esa parte del proceso del dolor anímico, porque el dolor anímico me va a llevar a un psicosomático, a un emocional, a un dolor del alma que ni cuenta nos damos, y como tú bien ahorita dijiste la palabra fantástica, esa esperanza de vida, ¿no? Tú hablas de la bioética como el bien morir. Yo desde mi enfoque diría el bien vivir, porque hasta la última exhalación puedes vivir bien sin necesidad de un dolor. Y que en un momento determinado esos conceptos precisamente del dolor, de la muerte, los quitemos para que aprendamos a saber que por mucho que haya un dolor anímico, también hay una esperanza. Tengo un dolor anímico porque perdí a mi galán, pero tengo una esperanza de conseguirme uno mejor. Tengo el dolor anímico que perdí mi trabajo, bueno, pero tengo una esperanza de encontrarme uno mejor. Y si yo no me voy dando esa oportunidad de esperanza, mi alma se va quebrantando, mi escala de valores se va rompiendo y todos esos códigos de creencia me van haciendo tan minimizada que no me voy dando cuenta de lo que hay atrás de ese dolor, ¿no? Entonces, ¿quién sí sería candidato para ir a tu congreso? A ver, invítanos quiénes sí podemos entrar a tu congreso y en dónde se encuentra el congreso. Mira, el congreso se va a realizar del 6 al 8 de noviembre en el Teatro Ciudadela de 8:30 a 3 de la tarde. Está invitada toda aquella persona interesada en tratar de contribuir, de cambiar actitudes hacia las personas, ¿sí? Y sobre todo nosotros que tratamos con personas,
trabajadoras sociales, psicólogos, médicos. A mí me interesa mucho que asista sobre todo todas aquellas personas que tenemos la oportunidad de tocar a otras y de transmitir, ¿sí? Porque si nosotros empezamos como en cadena a poder transmitir un cambio de actitud, un cambio de percepción de la atención, posteriormente se va a ir esto haciendo una red, ¿sí? Que eso es lo más importante. ¿Qué te parece si vamos contestando las preguntas de las personas que amablemente nos han estado escribiendo? Elsa, ¿nos pudieras informar, por favor? Claro que sí, Araceli. Ahorita nos están llegando preguntas de parte de Carlos. Nos pregunta, ¿cómo se cura el dolor emocional? ¿Cómo lo identifico? ¿Existen intensidades de dolor emocional? Y también Edgar Pillo nos manda felicitaciones, dice que muy buen programa, felicidades a todo el equipo que lo hace posible, mucho éxito. Y nos dice Sandra Hernández, ¿me podrían recomendar un libro para una persona que recientemente perdió a su esposo de forma violenta? Y Malifer nos pregunta, para dolor por artritis reumatoide, ¿hay algo que lo pueda controlar? ¿Hay algo para que lo pueda controlar? Y recuerden, amigos, la repetición de este programa es en punto de las 6 de la tarde. Y también déjenme recordarles que este 15 de noviembre empieza el curso taller Ley Antilavado de Dinero para el cumplimiento de obligaciones. Los expositores son el doctor Leopoldo Reyes Equiguas y el contador público certificado Francisco Javier Martínez Ibáñez. El curso tiene un costo de 2.500 pesos más IVA y también está dirigido a gatekeepers que realizan actividades vulnerables. Recuerden, amigos, la repetición del programa a las 6 de la tarde. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias, Elsa. Vamos empezando con Sandra. ¿Por qué sí o por qué no es posible recomendar un libro? Mira, yo en cuestión de las personas que tienen un dolor emocional, lo más importante es que se den permiso primero de vivir. Estamos tan alterados emocionalmente que lo que leamos no lo vamos a percibir de la manera adecuada y vamos a sentir palabras vacías porque a veces no nos van a modificar, no vamos a sentir ese confort, ese acompañamiento. Yo sugiero que se den permiso de vivir el proceso de duelo, que lo vivan, que busquen apoyo psicológico, tanatológico, para que puedan de alguna manera ir trabajando emoción por emoción, lo que se vaya presentando. Posteriormente, si ella después de vivir su proceso desea leer, es importante que también sepa a ella que de alguna forma quién va a leer, si la adulta o la niña. Podemos decir muchos libros, la verdad es que a veces hasta esos mismos libros en lugar de ayudar perjudican. En cuestión a Carlos, el dolor emocional e identificar la intensidad de dolor solamente lo vas a saber tú. Y en un momento determinado, esa parte del dolor emocional, como lo dijimos al principio del programa, tiene mucho que ver con las fatigas, tanto física y emocionalmente, con esas sensaciones de alteraciones de sueño, de apetito, pero cada quien, por eso lo marcamos muy enfáticamente, cada quien tiene que aprender a conocer su cuerpo, porque a lo mejor lo que para ti te indica un dolor emocional no necesariamente es para cualquiera de nosotros. Pero gracias por tu pregunta. Marifer, la artritis reumatoide, yo lo único que te puedo decir que a nivel bloqueo emocional puede ser por algo que no has podido soltar de tu pasado. Y que si hay medicamentos, sí. Cúrate el alma para que puedas curarte lo físico. En cuestión de Edgar, mil gracias por las felicitaciones. Chicos de producción y operación ya se enteraron que los mandan a felicitar. También a ti, Elsa, muchísimas gracias. Se nos está acabando el programa, Enriqueta, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo que hayas venido el día de hoy. Yo quiero dejarlos con una reflexión que el dolor es lo único que nos hace saber que aún estamos vivos. Y personas como tú dedicadas precisamente para poder instruirnos y ayudarnos a nosotros,
a tener un panorama más amplio. Es por eso que me di a la tarea de buscarte y de que nos compartieras lo del Congreso. Te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros el día de hoy compartiendo aquí en el programa. Al contrario, muchas gracias. Y a ustedes les quiero dar las gracias porque una vez más concluimos otro tema de darle sentido a tu vida. Te recuerdo que estoy en mis redes sociales, psicóloga tanatóloga, y en Twitter por Psicoaris. Sugiere el tema, el programa es para ti y muchísimas gracias. Hasta la próxima.